holanews.es. Soy Drago. La verdad es que en los escasos minutos puestos a mi disposición hablar de Luis María Ansón es casi imposible, porque hablar de Ansón es hablar de la historia de España en la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI. En este país solo ha habido en los últimos 50 o 60 años dos periodistas con el empuje arrollador suficiente como para verdaderamente influir en la historia del país. Dos periodistas que entrarán en la historia de España, no solo en la historia del periodismo. Esos dos periodistas, que además ahora trabajan en la misma empresa en definitiva, son uno, Pedro J. Ramírez, que fundó en su día el diario 16 y luego El Mundo, y luego Luis María Ansón. Yo a Luis María Ansón, conocerlo, lo que se dice conocerlo, lo conozco desde que los dos íbamos con pantalón corto, porque fuimos los dos al mismo colegio, al Colegio del Pilar. Él era varios años mayor que yo y en esas edades, las del colegio, pues un año o dos de distancia son distancias inconmensurables, pero en fin, él ya entonces era Luis María Ansón. Luis María Ansón es una persona que siempre ha tenido acceso al poder, siempre ha tenido acceso a todos los cargos habidos y por haber, y ya en el Colegio del Pilar dirigía la revista Soy Pilarista. Posteriormente, cuando yo llegué a la universidad, la primera vez que yo verdaderamente conocí, estreché su mano, hablé cara a cara con Luis María Ansón, es curioso, es una anécdota curiosa, porque yo entonces estaba en el Partido Comunista, era uno de los líderes del Partido Comunista y del antifranquismo en la universidad, había estado ya una vez en la cárcel, con personas como Dionisio Ridruejo, Enrique Mújica, Ruiz Gallardón padre, Ramón Tamames, etc. Y a través de un primo mío que era monárquico, Juanito Ruiz Bernacchi, convocó, Luis María Ansón quiso conocerme. Luis María Ansón acababa de publicar entonces su primer libro, un libro que se llamaba La monarquía hoy, me parece, y en el que hablaba, bueno, pues de lo que ese título indica, de la monarquía. Él toda su vida ha sido muy monárquico, sobre todo de Don Juan, y tenía acceso directo a Estoril, a Don Juan, a la corte de Don Juan y a todos sus secretos. Luis María Ansón me citó en casa de este primo mío, de Juanito Ruiz Bernacchi, porque quería conocer a un joven comunista, puesto que él era todo lo contrario, un hombre muy de derechas. Bueno, recuerdo que mantuvimos durante 2 o 3 horas una conversación muy interesante, muy vibrante, y en la cual en un determinado momento era la época en la que se estaba poniendo de moda, en fin, entre los chicos progres de Europa, Mao Zedong, y entonces me preguntó ya asombrado, pero vamos a ver, Fernando, si en estos momentos las tropas de Mao Zedong invadieran España, ¿tú qué harías? Y yo, más chulo que un 8, le dije yo, ponerme a sus órdenes. Se quedó impresionadísimo. Y ahí es la única vez que en aquellos años vi a Luis María Ansón. Pasaron los años, yo me fui al exilio y volví convertido más bien en un anticomunista igual de furibundo que comunista había sido pues 10 años atrás. Y Luis María Ansón dirigía en aquel momento el ABC. Y yo le llamé por teléfono, me estaba yendo a Dakar, a trabajar en la Universidad de Dakar, para proponerle que me nombrara, bueno, pues una especie de corresponsal en Senegal de ABC. Hay que decir que Luis María Ansón había publicado un libro entonces que se llamaba La Negritud, porque era un hombre muy interesado por la negritud, era un hombre también muy interesado por Oriente, y toda su vida ha sido un hombre muy interesado por la poesía. Entonces le llamé por teléfono, y en fin, yo le llamé por teléfono con un poco de complejo, porque la última vez que le había visto le había dicho esa barbaridad sobre Mao Zedong, y entonces, en fin, para quitar un poco hierro a aquel nuevo encuentro, le dije, bueno, Luis María, yo he cambiado mucho ideológicamente. Y él me cortó rápidamente, seguía siendo un hombre, pues hombre, muy de derechas, lo ha sido toda su vida en definitiva, y me dijo, no, si a mí me gustabas como eras antes. Bueno, ese es Luis María Ansón. Es una especie de mezcla entre gran periodista, entre buen escritor, porque tiene una prosa realmente, una prosa que cruje como una patata frita en la sartén, una prosa cargada de intensidad. Al mismo tiempo tiene una memoria prodigiosa. Yo he estado en reuniones con Luis María Ansón, donde ha sido capaz de estar 2 horas seguidas recitando versos sin parar. Se sabe prácticamente la historia de la poesía de memoria, y de hecho uno de sus libros, quizá el libro suyo que más ha vendido, aparte de uno que dedicó a Don Juan, es una antología de la poesía de amor española, que fue precisamente la que le dio pie al discurso con el cual ingresó en la Real Academia Española. En fin, con esto quiero decir que verdaderamente Luis María Ansón no solo forma parte de la historia de España, sino también forma parte de mi vida personal.